Cordial saludo, soy Diana Gutiérrez, hago parte del equipo de gestión de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. En el día de hoy les vamos a hacer una presentación en relación con el proceso de educación y comunicación para la salud en el marco de las rutas integrales de atención en salud. Va a ser un ejercicio con varios videos. En este primero vamos a hablar un tema de lo normativo y el tema de las responsabilidades. Al final del video les voy a mencionar cuáles serán los siguientes. Comenzamos entonces. Bueno, en principio hay que decir que hemos dividido en este ministerio la educación y comunicación para la salud de la información en salud, porque los dos primeros, la educación y la comunicación, constituyen un único proceso en la medida en que tiene una intencionalidad, una dirección y un propósito, que es la de transformar unos saberes, unos conocimientos, unas prácticas. En cambio, la información en salud lo que pretende es definir unos elementos a nivel de la sociedad para que sea proclive a tomar unas decisiones o deje de tomar unas ciertas decisiones que le están haciendo daño. Como les mencionaba, en la sesión de hoy entonces vamos a trabajar el contexto normativo y la definición de las responsabilidades de cada uno de los actores para la implementación de la educación y comunicación para la salud. En primera instancia tenemos el marco normativo y lo que nos define todo el ejercicio es la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictaron otras disposiciones. En el marco de esa ley estatutaria se expidió la resolución 429, por medio de la cual se adoptó la política de atención integral en salud que orienta los objetivos del sistema en salud a la garantía del derecho a la salud, definiendo que se debe garantizar la atención a todas las personas del territorio nacional, centrado en ellas y no centrado en las temáticas que es como usualmente hemos venido trabajando. En ese marco y en esa misma resolución se definió en los artículos 2 y 3 el componente estratégico de esa política, que es el modelo integral de atención en salud. En esta se definió cuáles serían los procesos de priorización e intervención, así como los arreglos institucionales entre el sector y otros sectores para dar cuenta de esa atención integral. Seguidamente se expidió la resolución 3202, por la cual se adaptó el manual metodológico para la elaboración de las rutas integrales de atención en salud. Y a partir de ello se han venido construyendo los lineamientos operativos de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, así como de otros lineamientos que serán expedidos durante la presente vigencia del 2018. Como anexo de esos lineamientos encontramos el documento de directrices obligatorias para la educación y comunicación para la salud en el marco de las rutas. Vamos entonces a recordar qué son las rutas. En primera instancia, son una herramienta operativa del modelo integral de atención en salud que le define a los sectores y a otros sectores en la medida en que el sector salud haga la abogacía con esos otros sectores, las condiciones para asegurar la integralidad en la atención, y eso implica tres tipos de elementos. Por una parte, intervenciones que van desde la promoción y la prevención hasta la paliación. Segundo, acciones para promover y desarrollar bienestar de las personas, familias y comunidades en los entornos. Y tercero, acciones de cuidado de las propias personas, familias y comunidades. Todo ello en conjunto para garantizar el derecho a la salud. ¿En qué tramos entonces de las rutas se implementa la educación y comunicación para la salud? Recordemos que entonces las rutas se componen de tres tramos. Por una parte, la de promoción y mantenimiento de la salud, seguido por los tramos de las rutas de grupos de riesgo y de las de evento. En la de promoción y mantenimiento de la salud encontramos la valoración integral, la detección temprana, la protección específica y la educación y comunicación para la salud. En los tramos de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos que le competen a las otras dos tipos de rutas,
también encontramos educación y comunicación para la salud. Especialmente, entonces, vamos a desarrollarla en el marco de la promoción y prevención, pero seguramente también en el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Ahora bien, ¿en qué tipos de intervenciones se implementa la educación y la comunicación para la salud? Recordemos que las intervenciones que puede haber en las rutas son individuales, colectivas y poblacionales. Las individuales le corresponden a las EAPB junto con su red de prestadores, mientras que las colectivas y poblacionales le corresponden a las direcciones territoriales de salud en coordinación con otros sectores. Por su parte, entonces, la educación y comunicación para la salud la podremos implementar tanto en las intervenciones individuales como en las intervenciones colectivas. En las poblacionales no se puede hacer educación para la salud, se puede hacer información en salud porque el proceso de educación y comunicación implica un ejercicio dialógico de relación directa con las personas que están siendo educadas o con las cuales estamos desarrollando el proceso de educación. ¿Mediante qué planes de beneficios se implementa la educación y comunicación para la salud en el marco de las rutas? Por una parte tenemos la educación y comunicación en el marco del plan de beneficios con cargo a la UPC, que es lo que todos hemos conocido como el POSO. En ese se considera un procedimiento y tiene un código. En ese plan de beneficios se parte desde la caracterización poblacional que realizan las EAPB y de acuerdo con los resultados de la valoración integral que se realice a partir de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Una vez tenemos esos resultados, vamos a poder definir qué educación se requiere a nivel individual, qué educación se requiere a nivel grupal y qué educación se requiere a nivel familiar. Como les mencionaba, esto estará a cargo de las EAPB con su red de prestadores. Por otra parte, tenemos el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. En ese marco se considera que es una intervención. Es una intervención que está definida en la Resolución 518 de 2015. Ahí partimos de la planeación territorial en salud, de acuerdo con las tensiones identificadas en ese proceso. El ejercicio de educación y comunicación para la salud entonces le apuntará a hacer unas acciones colectivas y algunas familiares que estarán a cargo de las direcciones territoriales de salud. Estos dos planes de beneficios se tienen que complementar. Aquí les presentamos entonces un mapa sobre los tipos de educación para la salud. Tenemos por una parte la educación individual, por otra la grupal y por otra la colectiva. En el marco de cada uno de esos tipos se pueden desarrollar acciones educativas para las familias que son las que están en color azul. A nivel individual tendremos las sesiones de educación dirigidas a un sujeto en un determinado momento del curso de vida, por ejemplo, un adulto, un joven o un adulto mayor que no requiera un acompañamiento de cuidador. También tenemos las que están dirigidas a una familia, porque de acuerdo con la valoración que se ha hecho de la familia, se consideró que tiene una condición de riesgo o una situación que amerita una educación específica para ella. Por otra parte, tenemos las dirigidas a un sujeto en un determinado momento del curso de vida junto con su familiar o cuidador. Y eso obra, por ejemplo, para los niños y niñas menores de 5 años, o bueno, los niños y niñas menores de 11 años también, o adultos mayores que requieren movilizarse o estar acompañados de un cuidador familiar, personas con discapacidad en cualquier edad, o personas con un hallazgo en la valoración integral que requiere una atención de educación específica, como por ejemplo una víctima de violencia sexual. Todas esas estarán en el marco de lo que le corresponde a las EAPB y su red de prestadores. Las grupales, por su parte, pueden estar dirigidas a personas que comparten un determinado momento de curso de vida, por ejemplo, los jóvenes que están afiliados a una determinada EPS, o grupos de adultos mayores, o grupos de adolescentes, etc.
En segunda medida tenemos la que está dirigida a personas que comparten una determinada condición o situación. Por ejemplo, personas que tienen VIH o personas que están afiliadas y están en situación de desplazamiento o personas que tienen una determinada pertenencia étnica, y en este sentido siempre habrá que coordinar con los sabedores ancestrales o la institucionalidad en salud de esos grupos étnicos. Y por último, a nivel grupal tenemos la educación que está dirigida a familias en una determinada condición o situación. Esas también le corresponden a las EAPB con su red de prestadores. Y por último tenemos las colectivas, que pueden estar dirigidas a colectivos que comparten una condición o situación, como por ejemplo la población LGBTI, la población víctima del conflicto armado, o un conjunto de familias en un entorno o territorio que pudo haber tenido un desastre, un deslizamiento, etc. Tenemos también las que están dirigidas al conjunto de personas que viven en un determinado entorno o territorio. Por ejemplo, los pobladores de una vereda, el conjunto de familias de un determinado barrio. Y tenemos por último las que están dirigidas a colectivos que comparten un momento del curso de vida en un determinado entorno o territorio. Por ejemplo, los niños y niñas en un jardín infantil o los jóvenes estudiantes en una universidad. Estas colectivas le corresponden a las direcciones territoriales de salud. ¿Cuáles son los ordenadores de la implementación de la educación y comunicación para la salud en el marco de las rutas? En principio, todos debemos partir de los resultados en salud que están definidos en las rutas. Eso los tenemos que hacer coincidir o revisar las metas del plan decenal a los cuales le estamos apuntando. Y por último, debemos revisar qué fue lo que definimos como objetivos y metas en el plan territorial de salud, que incluye la caracterización poblacional que hicieron las EAPB. Todo eso en conjunto nos refiere a unas prioridades territoriales en salud a las cuales le vamos a apuntar. Le vamos a apuntar tanto los prestadores, las EAPB con sus prestadores, como las direcciones territoriales de salud. Los prestadores van a partir de los momentos de curso de vida, que ya lo mencionábamos, o sea, qué educación van a hacer para jóvenes, para adultos mayores, para niños, etcétera, para tipos de poblaciones, si son tipos de poblaciones étnicas o con discapacidad o víctimas del conflicto, para los grupos de riesgo que han definido, y todo eso de acuerdo con la territorialización de sus afiliados. Por su parte, la Dirección Territorial de Salud se va a ordenar y va a ordenar todas sus intervenciones, y entre esas la de educación y comunicación para la salud a partir de los entornos, teniendo en cuenta los ámbitos territoriales y los momentos de curso de vida y los tipos de poblaciones. La Dirección Territorial entonces tiene la función de establecer la comunicación con las EAPB y sus prestadores para que se haga la complementariedad de las acciones y las intervenciones que se van a realizar para las distintas poblaciones que habitan un territorio. Un ejemplo de un esquema para implementar la educación y comunicación para la salud en el marco de las intervenciones colectivas es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, el entorno comunitario. Ese entorno comunitario será distinto si está en un ámbito rural disperso, o en un ámbito urbano, o en un ámbito rural. Una vez hecha esta primera entrada, entonces vamos a definir, por ejemplo, entorno comunitario en un ámbito rural disperso. ¿Con qué tipo de población va a trabajar? ¿Con personas de primera infancia, o con adolescentes, o con jóvenes, o con adultos, o con personas en el momento de la vejez? O bien con población étnica, o con población víctima del conflicto armado, o con población en discapacidad. Lo mismo si lo va a hacer en ámbito urbano o en ámbito rural. Y eso implica una diferencia de lo que se vaya a realizar. Hacer un trabajo de educación en el entorno comunitario, en un ámbito rural con primera infancia, será distinto a hacer la misma con primera infancia, la misma educación, pero en un ámbito urbano. Eso implica unas características didácticas y pedagógicas diferentes que estableceremos en el siguiente video. En general, esa misma forma de ordenarse la tendrán que tener en cuenta para los cuatro entornos en los cuales se trabajan las intervenciones colectivas, que son
el entorno comunitario, el educativo, el hogar y el entorno laboral con énfasis en la informalidad. Lo que le corresponde entonces a las direcciones territoriales de salud en el marco de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud es revisar el modelo integral de atención en salud y las rutas, especialmente la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Y ahí identificar cuáles son los indicadores y los resultados que están puestos en esa ruta. Hacer la relación con las prioridades de la SIS y con las prioridades establecidas por las EAPB y llevar todo eso al plan territorial de salud que se debe evidenciar en los planes de acción en salud que se hacen anualmente. En el plan de acción en salud entonces se deben identificar las intervenciones colectivas y poblacionales que son las que están a cargo de las direcciones territoriales y allí se deben plasmar las acciones de gestión de la salud pública, y las intervenciones, procedimientos, actividades o insumos del PIC. Para el caso de la educación nos referimos a intervenciones y hay que tener en cuenta que en las demás intervenciones definidas en la resolución 518 también hay elementos de educación. Por ejemplo, en zonas de orientación escolar, en RBC, en la conformación de redes, en la prevención y control de vectores, en todos ellos hay elementos educativos. Por eso entonces hay que referirnos a las directrices que están establecidas en el documento de educación. En general, lo que debe hacerse es un ejercicio de complementariedad entre planes de beneficios. Lo que encuentran en color violeta es lo que le corresponde a las direcciones territoriales de salud y lo que está en el círculo de color azul le corresponde a las EAPB con su red de prestadores. A las direcciones territoriales de salud como autoridad sanitaria les corresponde implementar los 13 procesos de la gestión de la salud pública, las intervenciones definidas en el anexo de la resolución 518, como la educación en salud, que para el caso de las direcciones territoriales será colectiva o familiar, la información en salud, el fortalecimiento de redes, la canalización, etcétera, todas las que encuentran allí. Y la detección temprana y la protección específica individual de alta externalidad, como los toldillos, como la desparasitación y otros. Ahora bien, ¿qué le corresponde hacer a la red de prestadores? Le corresponde hacer la valoración integral individual y familiar, la educación para la salud individual, grupal y familiar, la gestión como la gestión de su talento humano, la gestión financiera, etcétera, la detección temprana y la protección específica individual e institucional como la vacunación, y las jornadas para la detección temprana y la protección específica. Estas últimas se hacen en conjunto entre las EAPB con su red de prestadores con la Dirección Territorial de Salud. La detección temprana y la protección específica que le corresponde al plan de beneficios con cargo a la UPC lo hacen ellos. Siempre pueden hacerlo en coordinación con otras acciones que realice la Dirección Territorial. No es que le corresponda hacer la detección temprana y la protección específica individual a las direcciones territoriales, pero sí les corresponde coordinar. Y la gestión de las dos también debe estar coordinada para que, como veíamos, le apunte a solucionar las prioridades territoriales en salud. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para realizar la educación y comunicación para la salud en el marco de las rutas? Como les mencionaba, a partir de los resultados en salud más las metas, y dirigirse al documento de directrices de educación y comunicación para la salud para identificar cuáles son las capacidades y los contenidos que están allí sugeridos. Las capacidades entonces serán seleccionadas, las que se vayan a implementar, el ejercicio de capacidades que se vaya a implementar en cada territorio debe partir desde el diagnóstico de capacidades que se haga. Necesitan entonces saber si van a hacer un ejercicio de trabajo de educación para la salud con campesinos en una zona rural de un determinado departamento, debe partir primero por identificar qué es lo que saben, no saben, comprenden, no comprenden, qué es lo que creen, cuáles son sus prácticas de salud y a partir de ello, sí identificar cuáles son los contenidos del ser, del saber o del saber hacer que deberán realizar. Esto nos lleva entonces a cambiar la forma en que usualmente hemos venido trabajando, a cambiar de pecera hacia un nuevo paradigma, en este caso un nuevo paradigma de educación y comunicación para la salud, que es lo que veremos en nuestro segundo video.